Bueno, muy bien. Si les parece, entonces con estas coordenadas que acabamos de dar, de que no es una charla de activismo ni de militancia política, sino de formación, ojalá que nos queden más dudas que respuestas, que se despierte la sed de investigar un poco más y de pensar un poco más. Comienzo diciéndoles que en esta hora vamos a ver la punta del iceberg de un curso virtual de formación política que supimos hacer hace varios años, ya hace más de 10 años, que está colgado en forma gratuita en esta página, que después si quieren la voy a poner en el chat, y que allí este curso consta de 32 módulos de fácil lectura, son 3 o 4 hojas cada módulo, y bueno, y allí sí hay un recorrido completo, una formación un poco más potente para aquel que quiera profundizar. Esto tiene un correlato, este curso, con un libro que supimos publicar, que ahí está la tapa, aquí lo tengo en mano, se lo estoy mostrando, que es Cómo salvar a la política. Se trata de nuestros hijos, que también, si alguno quiere, puede utilizarlo para formarse o para adentrarse en el mundo de lo político. Bueno, muy bien. Arranquemos pensando. Aquí, si les parece, hay como una diferencia que tenemos que hacer sobre la charla que vamos a tener en esta hora, que es sobre lo que debe ser el Estado, la política, los políticos. Yo creo que todos tenemos un recorrido hecho, conocemos los principios constitucionales, republicanos, federales, la libertad, los derechos, las obligaciones, y sobre todo lo hemos conocido el calor de políticos que justamente atentan contra ese deber ser, digamos. Allí hay un deber ser, inclusive el marco ético de lo que debieran ser los dirigentes políticos, los funcionarios. Yo creo que los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos argentinos, tenemos muy alta, varios nos reconocen eso, como muy alta la vara de lo que debe ser la política, y por eso no nos acostumbramos, no nos rendimos a exigirle eso a una clase política que en general no da la talla, digamos. Pero bueno, sobre ese mundo hoy no vamos a adentrarnos porque sería muy largo, y entiendo que todos sabemos bastante de eso, sabemos sobre lo que debe ser, tenemos bastante en claro. Acá hay una cuestión que es lo que es la política, lo que es realmente sus reglas de juego reales, su interacción en la realidad, y hoy nos vamos a adentrar mucho en esa realidad de la política para ver si sacamos algunas conclusiones. Fíjense que en este caso hay como tres grandes escuelas de filosofía política, de pensamiento político. Hay algunos que adscriben a la teoría de que hay que dividir en forma tajante lo que debe ser de lo que es, digamos. O sea, de lo que sería un Aristóteles a lo que sería un Maquiavelo, para llamarlo de alguna manera. Y muchos hacen fuerza en lo que es diciendo, bueno, al final, como el propio Maquiavelo decía, al final la política hay que establecer las reglas para tratar de conquistar el poder, mantenerse en el poder, subyugar a las personas que atentan contra tu poder. Y bueno, y hay toda una línea, una corriente que se mete mucho en lo que la política es. De alguna manera, algunos consultores de marketing político que saben subyugar a algunos de nuestros líderes, digamos, se meten mucho en eso. No importa lo que vos quieras decirle a la gente. Esto es lo que la gente quiere escuchar, esto es lo que la gente quiere de vos, y dale esto. Si la gente quiere pan y circo, dale pan y circo. Entonces, en el costado izquierdo de la pantalla tenemos como una división muy tajante entre lo que debe ser y lo que es. Hay una segunda conjunto de pensadores y de escuelas que dicen, bueno, entre el ser de la política, esta lucha por el poder y el deber ser, se configura un poder ser, digamos, un ámbito de posibilidad, el arte de lo posible, como lo definen algunos a la política. Y bueno, allí dicen, en principio, siempre hay que tener en claro dónde está uno parado, el ser de la política, tiene que tener en claro el deber ser, los principios, y en base a esa ecuación tiene que aplicar el poder ser. Bueno, hay una última conjunto de pensadores que en realidad ven que la cuestión es más compleja. Es el círculo de la derecha, digamos, que es el que yo adscribo, en realidad, que dice, entre la realidad de la política, el deber ser y también el poder ser, son como tres ruedas que friccionan, interactúan, y finalmente en un devenir que es un flujo muy intenso. En algunos casos el dirigente político se basa en la realidad, en otro caso aspira al deber ser, en otros casos hace lo que es posible, y también los ciudadanos. Realmente no podría uno decir, en este caso,
o sea, como diferenciar los mundos para llegar al poder ser, sino que esto es un flujo permanente de estas tres fuerzas en una interacción, pero también en una tensión. Bueno, hoy vamos a recorrer este tercer camino, el de la derecha, si les parece bien. Bueno, empecemos entonces preguntándonos ¿qué es la política? No qué debe ser o qué puede ser por ahora, sino qué es la política. Y si les parece, para escandalizarnos un poco, sobre todo a aquellos que tengan mucho espíritu ciudadano y poco recorrido en la política, a propósito les he puesto esta frase: la política en definitiva es la lucha por el poder. Eso es lo que es en la carne del día a día, en su para qué diario por el que la política fluye, digamos. Cuando uno se desconecta de esa realidad, realmente empieza como a pedirle a la política, si uno no tiene en cuenta esto, le empieza a pedir a la política cosas que no son propias de su ser, de su realidad. Para dar un parangón, es como si uno ingresara a un partido de fútbol profesional, un River Boca, y dijera: muchachos, ¿por qué competir? ¿Por qué se tiran y tratan de demostrar que es full cuando no es full? ¿Por qué tratan de ganarse unos a otros? Seamos hermanos, dialoguemos. Y entonces los jugadores le dirían: no, está bien, está bueno eso que voy a decir, pero acá hemos venido a ganar. Jugamos para ganar. Además nos da una satisfacción personal, el correr, el deporte, la vida sana, pero acá estamos para ganar, digamos. Bueno, esa misma lógica, que podría dar otros ejemplos, se da en el ser, en la realidad de la política, digamos. Aquí hay una frase de Max Weber, un estudioso muy profundo de la política, que dice: quien se mete en política ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno solo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando. Bueno, acá tenemos una primera señal de alarma. O sea, ¿cómo? Yo vengo con todas mis ganas de que la política cambie, con todo mi bien común, y resulta que no siempre lo bueno produce el bien y no siempre lo malo produce el mal en el ámbito de la realidad política. A ver, fíjense que aquí hay una frase histórica muy buena de un pensador de filosofía política, Bertrand de Jovelet, que dice: los bárbaros se acercan, hombres grandes de risa cruel, que utilizan al vencido como juguete al que se deshonra y del que se dispone libremente. Nuestras piernas tiemblan con solo pensar en ellos. Nuestro obispo, vestido con las ropas de ceremonia y enarbolando la cruz, se interpone, sin embargo, en el camino del feroz capitán que viene a por todos. Nuestra ciudad va a ser, pues, perdonada. El jefe extraño, el bárbaro de rostro terrible, se convertirá en nuestro soberano, pero guiado por el hombre de Dios, será un amo justo, y su hijo querrá, desde su más temprana edad, aprender del obispo los más bellos ejemplos del gobierno prudencial. Bueno, en esta fábula que cuenta Bertrand de Jovelet, el obispo representa la filosofía política, la ciencia política, y su función consiste justamente en civilizar el poder, que es de por sí bárbaro, brutal. Si fuera por el poder, me lo como, el hombre, el lobo del hombre, voy a por vos y te destruyo. Influir en el salvaje, pulir sus modales y engancharle en el carro de las empresas beneficiosas. Vale la pena, aquí no nos vamos a poder extender por el tiempo, de recordarles lo que ha sido la historia de la humanidad, más allá de muchos bellos escritos, desde los códigos romanos hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa. A nivel de declaración de deber ser, hemos sido muy buenos los hombres, pero en la historia de la humanidad, la sangre que ha tenido que correr para civilizar el poder, para aplicarle ciertas reglas, para que los hombres respetaran a los hombres y no se avasallaran, no se esclavizaran, no se subyugaran y demás, ha sido realmente una historia terrible, digamos. Por suerte hemos evolucionado y por eso la historia finalmente, a pesar de las idas y venidas, evoluciona paulatinamente. Pero en el ser de la política sigue estando ese modo bárbaro, ese modo pasional de tratar de acceder al poder por cualquier forma. Bueno, fíjense que, a ver, los voy a mirar por un momento a ver si estamos bien. Déjenme que los vea. Sí, estamos bien. Perfecto. Bueno, en esta forma del ser de la política como la lucha por el poder, finalmente se establece una relación de poder
que en la realidad, no en el poder ser y en el deber ser, pero en la realidad está definida básicamente como una relación de mando y obediencia. El que manda lo hace porque tiene una legitimidad y también porque tiene eficacia en la administración del poder. La legitimidad, según lo anoto acá, según la doctrina clásica, viene más bien dado por el origen. O sea, che, ¿por qué llegaste a estar ahí mandándonos a todos? O porque Dios te legitimó, o porque los hombres, o porque la democracia, o porque te votamos, o porque hiciste alguna trapisonda, algún golpe de Estado y llegaste. La eficacia no es el origen del poder, sino la capacidad efectiva de mantenerte en el poder, aunque potencial, o sea, es la capacidad efectiva, aunque potencial, de coaccionar al que obedece a cumplir con la directiva, inclusive por una coacción física. O sea, si no me haces caso, te mando a la policía y te meto preso o te castigo, digamos. Esto es la realidad pura de la política. Una relación de mando y obediencia son los componentes elementales de una relación planteada como justamente relación de poder. Aquí está, justamente cuando los que hemos estudiado Derecho, recuerden que nos decían muy lindo todas las teorías adjetivas del derecho, pero finalmente el derecho o manda hacer algo, o prohíbe hacer algo, o permite hacer algo. No hay muchas opciones más. O te mando a hacer algo, o te prohíbo hacerlo, o te lo permito, digamos. Esto está en el ámbito de la realidad de la política. Bueno, ¿por qué las personas obedecen? Recién hablamos de por qué el mando, legitimidad de origen y eficacia. ¿Por qué las personas obedecen? Bueno, aquí sí hay mucho escrito, hay mucho estudio, es muy complejo este fenómeno, porque en algunos casos la gente dice, ¿por qué en un ámbito de 20, 30 personas es muy difícil poner de acuerdo a esas 30 personas? Son 30 personas que una va para un lado, el otro para el otro y demás. Y en cambio, a ciudades y países enteros, bueno, la gente obedece, digamos, a las reglas. Bueno, además de que hay una cuestión de obediencia, porque si no viene la policía y me mete preso, digamos, hay una combinación. Yo aquí he marcado 4 grandes hitos, digamos. Primero, porque quiero vivir, digamos. Obedezco al gobierno porque sé que si en el caos ese otro hombre viene a por mí y me mata para robarle mi hija y robarme mis cosas, entonces acuerdo, digamos, que haya una autoridad superior que nos dirija. La necesito, me conviene. También porque en el ámbito de la organización política entiendo que me realizo, que hay un idioma común, hay educación pública, hay salud, hay cosas, o sea, realmente me estoy realizando. Y además 2 cuestiones que se han introducido muy fuerte, sobre todo desde el Renacimiento en adelante, que es porque quiero asegurarme mi libertad, no quiero que venga otro y me obligue a hacer algo de lo cual no estoy obligado, y además porque quiero ser igual ante la ley con el resto, digamos. Bueno, fíjense que habría muchas cosas más, también hay sentimientos, hay tradición para obedecer, pero en estos 4 grandes planteos está por qué las personas obedecemos. Fíjense que solamente un pequeño, no son buenas estas categorías centro-izquierda, centro-derecha, se han desdibujado mucho, pero para aquellos que no la tengan tan clara, la centro-izquierda un poco dice, bueno, a esta petición, además de vivir y realizarme, a esta petición de igualdad, vivir más igualdad, es un poco lo que refuerza la centroizquierda. O sea, che, te voy a dar alimentación, te voy a dar salud, te voy a dar educación, te voy a dar un estado de bienestar y te voy a dar igualdad, digamos. Voy a reforzar la igualdad, inclusive en desmedro de cierta libertad. En el otro extremo está más bien la centro-derecha, el liberalismo, el republicanismo, digamos, que dice, bueno, un vivir suficiente como para que todos tengamos igualdad de oportunidades y demás, y mucha vocación de libertad, aún tal vez en cierto desmedro sobre la igualdad real. Esto simplemente para traerlo a colación. Bueno, muy bien. ¿Por qué les he recorrido esta realidad de la política? Porque podría estar una hora mencionándoles esto, digamos. El mando, la obediencia, la lucha por el poder, el salvaje que viene a por todo, y sin embargo logramos civilizarnos, porque a pesar de que han pasado, bueno, 20 siglos desde el nacimiento de Jesús y muchos siglos más de civilización, digamos, de los griegos, de los romanos en adelante, la política, igual que muchas otras cuestiones, maneja todavía una fibra de sentimientos que conecta todavía con lo más primario del ser humano.
los enfrentamientos entre partidos políticos, entre bandos, entre sistemas políticos, todavía convocan a lo más primario del ser humano. Y por muchas razones que haya y por muchas convocatorias al diálogo y a los pactos y demás, todavía hay más en culturas latinas como las nuestras, donde fluye mucho sentimentalismo, mucha simbología, mucha realidad mágica, como decía García Márquez, digamos. Bueno, más. Todavía eso que en algún ámbito en donde solamente hay peronista, un peronista dice, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista y se matan de la risa y brindan, digamos, y en otro lado es en chiste, una persona le dice a otra, puedo aceptar cualquier cosa menos que seas kirchnerista, digamos. O sea, hay una cuestión que tiene más que ver con el fútbol, con la religión, con la música, con el folclore, con domar un caballo salvaje. O sea, por allí viene el sentimiento del ser de la política, digamos. Bueno, muy bien. Avancemos un poco. Hemos planteado un poco este ser, esta realidad cruda de la política como lucha por el poder. El que no lo entienda es un niño políticamente hablando. ¿Qué tenemos a nivel de posibilidad de la política? Bueno, aquí ya sí seguramente les voy a acercar cosas que tal vez les empiece a sonar como más raro, digamos, como, esto no lo había escuchado, che, salvo algunos que estuvieron en los cursos del año pasado. Bueno, hay una curiosa virtud que tiene la política, que es que logra la unidad de la acción. Por algún motivo misterioso, que no es ciencia, sino que es arte, es un motivo raro, hay políticos, y sobre todo en los ámbitos democráticos, donde por ciertas virtudes combinadas logran que miles de personas que pensarían muy distintos, uno querrían defender más una cosa, otra ir para allá, otra para allá, se paran, se yerguen sobre la asamblea y con su mística y con su discurso y demás, logran que toda la gente se encolumne detrás de la unidad de la acción. Y cuando se logra la unidad de la acción, se logra la eficacia del poder ser de la política. El fenómeno político es este misterio por el cual una persona logra provocar en otra una acción determinada. Este es el componente más pequeño, susceptible de identificación de cualquier acontecimiento político grande o pequeño, una actuación del hombre sobre el hombre. Es cierto que no se puede soslayar el peso de la amenaza de sanción, o sea, no es cualquier hombre el que se ha parado al frente de la asamblea, sino que tiene autoridad y tiene capacidad de sanción, pero no es lo esencial. Y vamos a ir a un ejemplo que es muy bueno de Bertrand de Jouvenel. Un viajero llega a Atenas, de la Grecia del año 415 a.C., antes de que se tome la decisión de si hay que hacerle la guerra a Siracusa o no. Para saber qué ocurrirá se realizan tres preguntas. ¿A quién corresponde tomar esta decisión? La respuesta se la puede dar del derecho constitucional, de haber ser. La decisión corresponde a la asamblea. En segundo lugar, ¿es correcto y ventajoso emprender una guerra? Bueno, aquí esta pregunta pertenece al ámbito de la reflexión, la prudencia. Habrá un militar que explicará que sí, habrá otro que dirá que no, porque van a morir nuestros hijos en esa guerra. Habrá otro que hablará de la economía, otro de la familia, otro de la religión y demás. Mal que nos pese, todas estas son algunas personas, pero no todas, que su importancia es extraordinaria para fijar la bondad y la oportunidad de la cuestión que se debate. Sin embargo, de nada sirve todo lo anterior si no se plantea un último interrogante, que es, ¿se tomará realmente la decisión de invadir Siracusa, sí o no? Y aquí aparece la necesidad de un político que guíe la unidad de la acción. Fíjense, aquí voy a dar, a ver si lo tengo aquí. Aquí hay un ejemplo muy bueno de Bertrand de Jouvenel, Alcibíades, que era un político muy joven en la Grecia romana, muy joven, que inclusive por ser joven no sabía tanto, digamos, y estaba Sócrates, y Alcibíades se para en la asamblea para ver si van a invadir Siracusa. Parece que era muy buen mozo Alcibíades, así que con buen físico, digamos, y se para y se levanta y dice, ¿cómo nos vamos a dejar, nos vamos a atemorizar frente a nuestros enemigos? Tenemos que saber que somos machos y que somos muchos, y además yo estoy haciendo un parangón, ¿no? Así que invadamos Siracusa. Sí, dicen todos, sí, logra la unidad de acción de Alcibíades y Atenas decide invadir Siracusa. Bueno, se baja de esa asamblea vitoreado Alcibíades, y Sócrates le dice, pero
Alcibíades, ¿vos qué sabés de la guerra? Si sos un chico joven, todavía no sabés nada. Y Alcibíades, fíjense lo que le responde, dice, saber conducir a los demás a la sabiduría constituye tu tarea, Sócrates. En cambio, hacer y conducir a los demás a la acción constituye la mía. En esto diferimos profundamente. Si tratase de conducir a los demás a la sabiduría, debería enfrentarme con una penosa tarea que perjudicaría a la de conducirles a la acción. Porque no me entenderían, agrego yo. Y si yo hubiera perseguido esa sabiduría que propugnas, me hubiera divorciado de los sentimientos de aquellos a los que pretendo poner en movimiento. Fíjense esta última frase. Entonces Sócrates dice, pero tu carencia de saber, Alcibíades, va a causar desastres a Atenas. Y Alcibíades, como buen joven, le responde, si así fuera, viejo Sócrates, sería un desastre que tu sabiduría se había mostrado incapaz de impedir, ya que tú careces de la capacidad necesaria para evitar que la gente actúe de manera diferente a la que yo recomiendo. Fíjense que a pesar de que esto puede escandalizar este diálogo a cualquiera, de alguna manera nos está mostrando las distintas capacidades. Aquí hay un político, en este caso joven, inexperto, pero que está logrando conducir a la gente a lo que él sabe hacer, que es lograr la unidad de la acción. Señores, he escuchado a todos, pero vamos hacia allá. Y por algún motivo extraño, la asamblea quiere ir hacia allá. Lleven este ejemplo a miles de situaciones en las que la política tiene que moverse. Fíjense que en este caso el motivo, el político práctico, tiene el desafío de identificar a la decisión y a la acción a miles de hombres que, librados a su suerte, reaccionarían cada uno a su antojo. Ellos tienen la libertad de cooperar o no, pero él conoce bien cómo convocarlos, conocer en general cómo obtener tales acciones y en particular para qué, cuándo y de quién es la astucia del buen político. Y les digo esto porque es muy importante para que entendamos el poder ser de la política. Cuando se da un problema político, hay que invadir Siracusa, sí o no, un problema político se da cuando ninguna respuesta conviene a los términos del problema. No es que la respuesta está cantada, sino que hay una decisión por tomar. Un problema político no puede ser resuelto, solamente puede ser susceptible de un arreglo, lo cual constituye una cosa totalmente distinta. Entendemos aquí por arreglo cualquier decisión a la que se llegue a través de unos medios cualquiera sobre la cuestión que ha suscitado el problema político, mientras que la solución satisface por definición todos los términos del problema. Acá hay gente que tiene hambre, yo le doy de comer, se acaba el hambre, solucionado. En un problema político, el arreglo no alcanza ese resultado. Esto es así por cuanto no hay posibilidad, como sucede con la quiebra, por ejemplo, en una empresa, de satisfacer todas las demandas en su totalidad. Si le doy a este, le saco a este. Si le digo que sí a los que están a favor del aborto, me peleo con los que están en contra. Si le digo al revés, si reviso los años 70 tal cosa, si tal otra. Si le doy a los empresarios lo que quieren, entonces se me enojan los que no son empresarios. Si no le doy, o sea, aquí hay un problema político en donde simplemente lo que voy a poder hacer son arreglos de poder ser circunstanciales entre un grupo y otro, entre una solución definitiva y otra. Por eso es tan importante la sabiduría y la astucia del político. Bueno, este poder ser, que se arma con la sabiduría con la astucia de un político, en el ámbito de la democracia, que es una forma de gobierno, acuérdense que hay otras, pero hace mucho tiempo que todos aspiramos a seguir viviendo en democracia. Bueno, esto abre el juego de manera casi caótica hacia tres factores. Me voy a fijar si seguimos todos, porque yo no los veo a ustedes. Sí, seguimos todos, perfecto. Bueno, hacia tres factores. Epa, vamos a sacar esto, ahí estamos. En el ámbito de la democracia, hacia los dirigentes, abre una instancia muy divertida, muy buena, muy rica, casi lo mejor que ha traído la democracia, que es que como ya el que gobierna no es el hijo del monarca designado por Dios, sino que son dirigentes, ese dirigente, que antes podría ser un patán por ser el hijo del gobernante, pero no importaba, iba a ser rey, ahora nos ha abierto un ámbito de posibilidad, que es que ese dirigente debería tener autoridad moral. Si ese dirigente es un malandra, es un tipo terrible, no quiero que piensen ustedes en quién, porque como hemos dicho no vamos a hacer política hoy,
bueno, más temprano que tarde, aunque tal vez demore el proceso años, va a caer en desgracia. La gente no lo va a seguir ni aún aunque saque la policía a la calle, digamos. Aquí hay un ámbito que se abre muy, muy bueno, digamos. Dirigentes con autoridad moral. Hacia la sociedad, la democracia abre el diálogo. Ya no hay simplemente astucia y lograr la unidad de la acción ipso facto, digamos, sino que abre al diálogo, al consenso, al entre A, alfa y omega, vamos a buscar el punto intermedio. Eso es muy lindo, muy rico, realmente un avance de la civilización, pero muy difícil, como ustedes saben, hace muy difícil la democracia. Y lo tercero hacia arriba es que hacia la estructura introduce el factor del cambio constante, que le da inestabilidad al sistema. Ya no hay verdades universales, por mucho que nos querramos aferrar, no, esto está escrito en la Constitución, sí, pero un día nos ponemos, votamos, cambiamos la Constitución y cambiamos todo, digamos. O si estaba esta ley, ahora ponemos esta otra. O si antes creíamos en esto, ahora ponemos esto otro, digamos. El cambio constante, la sociedad dialogando y en consenso, y los dirigentes con autoridad moral o no, le dan al ámbito de posibilidad de la política un vértigo tremendo, digamos. Bien, en este ámbito tremendo, ¿se acuerdan de este cuadro que les puse yo, este que estaba a la derecha, donde traccionaban esas tres ruedas, friccionando el grano de maíz para que se convierta, o el grano de trigo para que se convierta en harina? Bueno, aquí me vuelvo a donde estábamos y les digo, el fin de una formación política como la que ustedes están encarando ahora a lo largo de esta hora, es finalmente lograr la prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia no es ser un tipo pacato y demás, sino que es la virtud de dar la respuesta correcta en cada específica circunstancia en la que la política los ponga a prueba. Bueno, es un aporte ya desde Aristóteles, y Aristóteles dice, en política entre el ser y el deber ser existe el poder ser, concreto, real, no es un deber ser utópico, platónico, tampoco es el puro pragmatismo de Maquiavelo, sino que es un poder ser concreto, real, donde la justicia, que es el deber ser, se encuentra con la equidad del caso concreto. Es como Salomón cuando dice, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a dividir en 2 entre hijos para darle una parte a cada uno. Es la justicia llevada al caso, es la virtud, en la virtud general con la ética particular del caso específico, inclusive en algunos casos con el mal, con la decisión menos mala, la situación menos mala. Yo estoy en contra del aborto, pero como sé que se va a votar a favor, voy a participar para que se produzca de tal manera la decisión que afecte lo menos posible, o al revés. Y el bien supremo con el bien posible. Vamos a ir a la guerra y vamos a mandar chicos, bueno, por lo menos que manden chicos preparados y no chicos inocentes, digamos, chicos que no están preparados, digamos, o sea, el bien posible con el bien ideal. Descubrir ese punto de equilibrio es la tarea del gobernante, que debería identificarse con el hombre prudente, y será nuestra tarea si queremos salvar a la política. Y la sabiduría es eso. Puede haber mucha historia. El político tiene que estudiar mucho la historia, pero la historia le sirve como casos precedentes, como aprendizaje. Pero llegado el momento, como por ejemplo ahora en la pandemia, un gobernante frente a la pandemia no había libro escrito. No sabía cómo operar. ¿Qué hago? ¿Los mando todos en cuarentena para fortalecer la salud? No, los dejo operar en economía libre porque la economía es lo más importante. Se me enferman y me van a llevar puesto porque al final se me murieron 50.000 tipos. Pruebo una cosa, pruebo otra. Bueno, allí está la prudencia política. El que le pega a la prudencia política se legitima. El otro se lo lleva puesto. Y aquí hay una cuestión muy difícil. Sígame con mucha atención porque esta es la parte más difícil de la charla que vamos a tener. Yo les digo, los ciudadanos, ustedes y yo, tenemos que discernir correctamente en qué momento estamos teorizando sobre la política y en cuándo nos estamos preparando para la acción. Cuando teorizamos buscamos lo permanente, las grandes ideas, ideales y principios, vamos al deber ser, pero cuando estamos haciendo política debemos limitar el momento político y ser capaces de tomar la decisión correcta en ese momento oportuno. Es la conversión de ese saber en saber práctico. Y fíjense que acá está la frase. La verdad práctica no puede ser deducida
sino que tiene que ser deliberada. Yo no puedo decir, porque creo en esto, voy a decir hasta una cuestión dolorosa, por lo menos, por ejemplo, para los que creen, porque yo creo que hay que defender la vida, en este caso, tac, hay que hacer esto. No, está bien que tengas ese principio, pero en este caso vas a tener que deliberar la decisión, porque en el ámbito de la política se delibera. Porque la meta de una deducción es una conclusión, pero la meta de una deliberación es una decisión. ¿Invadimos Zaragoza o no invadimos Zaragoza? Alguno traerá el libro, otro traerá la Biblia y otro traerá la experiencia histórica, pero llegado el momento hay una deliberación para tomar una decisión. Esto es muy importante porque la mayoría de los ciudadanos, cuando se produce el ejercicio de tomar una decisión en política, se enojan y se van. Dicen, no, como no se decidió lo que yo creo, me voy. Y pará, no podíamos tomar la decisión que vos tomaste. Se tomó la decisión que en ese momento se pudo tomar. Aún dentro del ámbito de un partido político. Estaban los que querían alfa y los que querían omega. Y se tomó una decisión que en ese momento fue la del medio. Si te vas por cada decisión que se toma que no es la que vos querías, bueno, te vas a quedar solo en un partido minoritario que solamente están los que piensan 100% como vos. Bueno, por último, en el conocimiento teórico hay una regla básica. Las conclusiones no pueden ser más extensas que sus premisas, como ustedes saben, pero no así en lo práctico. Allí la decisión adiciona lo imprevisto y solo puede evaluar el resultado una vez que se convierte en pasado. Sin embargo, esa verdad práctica, evaluada y contrastada, lamentablemente, no es aplicable al siguiente caso. Solo puede servir de precedente. Bien, hemos hablado del poder ser, la prudencia, pararme, la unidad de la acción y las virtudes que tiene que tener un político, un dirigente para moverse en esa cancha embarrada. Vamos un poco al deber ser de la política. Bueno, como les digo, no vamos a traer la Constitución, no vamos a traer la... Simplemente yo les quiero marcar que el porqué de la política es simple. Acá me voy a manejar un poco en términos de filosofía política. El porqué de la política, el deber ser, es simple porque la política no es una convención. No le digamos a nadie, estamos todos encerrados acá en esta cueva, entre todos los que estamos aquí. Pero ustedes saben que finalmente que todos los ciudadanos en algún momento le dimos el poder para que se generara una constitución, que después le dio un poder delegado a ciertas personas que nos representan y que en realidad tienen que hacer lo que nosotros les digamos cada 4 años. Todo eso es una entelequia. Se ha armado un relato, una filosofía discursiva en la que todos hemos creído, por suerte, hemos convenido que es real y nos basamos en eso, pero finalmente no ha existido ese momento y no existe en la realidad. Nos podemos poner todos de acuerdo en que el artículo 14 de la Constitución Provincial le damos el derecho a todos a acceder a una vivienda digna, pero en Córdoba en este momento no todos tienen una vivienda digna. Y si ese que le falta una vivienda digna va y mete un juicio en tribunales le dice pito catalán. Todavía no se ha llegado a ese artículo de la Constitución. O sea que tenemos un armado formal que nos declara a todos libres e iguales, pero después tenemos la realidad y, como les digo, en el deber ser de la política, sí hay una cosa de las que no podemos decir, que es que si no hubiera política, no podríamos vivir de otra manera. Y fíjense que acá hay como 2 grandes lecturas. Una es la de Aristóteles, que dice, che, no se puede vivir, o sea, ni siquiera nos entenderíamos porque hablaríamos todos en distintos idiomas. Vos andarías por ahí diciendo, este celular es mío, pero como yo entiendo que lo mío es otra cosa, te lo robaría. O sea, realmente sería un verdadero caos. No nos podríamos realizar, no podríamos mandar a nuestros chicos a la escuela, no podríamos validar una moneda común, digamos. O sea, Aristóteles hablaba de la virtud de la vida en común. Santo Tomás, fíjense que llegó a decir, aún en el paraíso, aunque el hombre no hubiera sucumbido al pecado original, hubiera necesitado de todos modos una organización política. Aún en el paraíso seguramente debe haber alguien organizando quién le toca qué nube y a qué hora, para hacer algún chiste, digamos. O sea, a qué hora te toca la nube principal y a qué hora la nube secundaria, digamos. Inclusive, si vamos a la visión moderna, un Hobbes que dice, che, si no hay alguien en el medio de la política, el hombre se convierte en lobo del hombre y se comen entre ellos. Hombre, homini, homini lupus, digamos. Locke, que decía, bueno, vamos a ponernos todos de acuerdo. Adam Smith, que decía, bueno,
hay una mano invisible que gobierna la oferta y la demanda y las fuerzas entre la sociedad. Bueno, el utilitarismo de Jeremy Bentham, el utilitarismo de John Stuart Mill, me voy a tener que apurar porque me quedan 15 minutos. Y la visión moderna de Tocqueville, que un poco dice, finalmente, como hemos dejado de reconocerle a lo político la importancia que tiene para la vida en común, para el bien común, ha triunfado el individualismo. Y fíjense esta frase que es mortífera, digamos, dice Alexis de Tocqueville en el año 1850, ¿no? Ya decía, cada persona retirada dentro de sí misma se comporta como si fuese un extraño al destino de todos los demás. Sus hijos y sus buenos amigos constituyen para él la totalidad de la especie humana. En cuanto a sus relaciones con sus conciudadanos, puede mezclarse entre ellos, pero no los ve. Los toca, pero no los siente. Él existe solamente en sí mismo y para él solo. Y si en estos términos queda en su mente algún sentido de familia, ya no persiste ningún sentido de sociedad. Fíjense que Rawls, ya el liberal del siglo XX, llegó a decir, bueno, para ponernos de acuerdo sobre cómo vivir todos juntos, vamos a tener que hacer como si entráramos en una cápsula con un velo de ignorancia, y para evitar que cada uno negocie en favor de uno o de otro, vamos a tener que negociar como si no supiéramos qué nos va a tocar una vez que salgamos de ese velo de ignorancia. Entonces, todos vamos a tratar de igualarnos, porque no vaya a ser cosa que cuando salga yo negocié a favor de un grupo y en realidad me tocó otra circunstancia. Y fíjense este libro que en su momento impactó mucho. En algunos casos nos estamos llegando a preguntar, che, con esta fórmula en donde en lo político no nos encontramos en un deber ser común, la pregunta es, che, ¿vamos a poder vivir todos juntos? Si unos dicen viva el populismo, el otro dice viva el republicanismo, el otro dice viva la globalización, viva la antiglobalización, viva el coso, o sea, ¿en qué momento nos vamos a poder poner de acuerdo y discutir una fórmula política de deber ser que nos contenga a todas las personas? Bueno, entonces cierro con esta última parte. ¿Se puede formar uno sobre el deber ser de la política? Bueno, yo les diría que sí, pero les pongo algunos condicionamientos. No hay que leer solamente la Constitución Nacional, la Constitución, todas las cosas que nos dan deber ser puro, sino que hay que aprender a mirar la realidad, que es pluridimensional, no es solamente el presente inmediato. O sea, si uno ve una semilla y solamente dice, esto es una semilla, y no se da cuenta que es una semilla de álamo, que si la planto en pocos meses va a ser un árbol, no estoy mirando la realidad. La realidad no solo es inmediata, sino que también es concreción, digamos. Aprender a mirar al hombre justamente que es el hombre en su relación con la naturaleza que nos rodea, con la humanidad, nuestros semejantes, inclusive con el más allá, lo trascendente. Estas tres dimensiones hacen al hombre mirar al todo. El peligro de seguir los consejos solamente del artista, o solamente del filósofo, o solamente del puro religioso, o del puro técnico. Voy a tener que avanzar aquí porque no llego. Y la pregunta del millón, que es, ¿existe finalmente, Sebastián, el bien común? Bueno, no lo sé, es la respuesta. Yo sí les digo que el bien común, si hay un bien común, no es el ideal a alcanzar. El ideal a alcanzar es el bien individual de cada uno. Cada uno sabe cómo se va a realizar. El pianista querrá tocar el piano, el empresario querrá volverse multimillonario, el hippie querrá irse a vivir a Esquel y a hacer artesanía, digamos. Cada uno sabe cuál es su bien individual. En realidad el bien común es el piso, no el techo. Es el piso común que nos damos como un piso básico de libertades, igualdades y de un vivir, que nadie muera de hambre, que nadie pueda no acceder a la educación, a la salud, para que después cada uno se realice. Por supuesto que los liberales acá tienen un bien común un poco más reducido, los socialdemócratas un poco más intenso, o sea, depende si son centro-izquierda, centro-derecha, como dijimos nosotros, se moverá esta línea roja más arriba o más abajo. Pero bueno, en realidad los totalitarismos, el comunismo, los populismos, el nazismo y demás, ¿qué dijo? No, señores, síganme, denme el poder a mí porque el bien está al final. No sean libres, denme a mí la libertad, porque yo lo voy a llevar y algún día va a estar la revolución del proletariado y allí vamos a ser felices. El bien común está al final, y eso es mentira. Todos los que nos prometen que el bien común es al final, se equivocan, porque el bien común es el piso. El bien individual, la realización individual es lo que está al final. Bueno, muy bien.
principio de subsidiariedad voy a tener que seguir. Y 5 consejos para los últimos minutos. Así tenemos unos minutos para algunas preguntas si les parece. Vamos a pasar rápido con esto. 5 consejos para la acción política. ¿Se acuerdan que este curso esta charla se llamaba Teoría y Acción Política? Vamos rápido. Primer consejo entonces, señores, la política, mal que nos pese, es pasión. Pasión y mucha pasión. Algunos, sobre todo los que venimos del ámbito universitario, nos gustaría que la gente lea documentos, que analice las propuestas de los candidatos en detalle, las meritudes, que inclusive analice la trayectoria a través de páginas web de quién es el candidato, las propuestas y demás. Pero no funciona así la política. La política es la pasión, la efervescencia, es más parecido a un Talleres Belgrano, a un River Boca, es parecido a los sentimientos que surgen cuando dos religiones se chocan, y es así. Lo fue así siempre y lo sigue siendo, digamos. Es la razón por la que un religioso por ejemplo, de la religión católica, para decirlo de una manera, está dispuesto a no hacer leña del árbol caído del sacerdote pedófilo, a pesar de que siente que está mal, pero no hace leña del árbol caído porque lo comprende. ¿Pero por qué? Porque tiene su corazón puesto en esa institución. Y sin embargo es capaz de señalar con el dedo a otra religión, a una secta que subyuga a otros. Y del otro lado lo mismo. Hay otra persona del otro lado que está dispuesto a decir, estoy dispuesto a no marcar los defectos de este lugar porque no soy racional, y en cambio remarcar los del otro. Cuando uno y otro bando en la grieta de Argentina dicen, che, ¿cómo sos capaz de no darte cuenta del robo que hizo tal? Y en cambio me echás en cara a mí el robo que hizo cual, y del otro lado dicen, no, el tuyo robó y el mío no. Es simplemente porque ahí no están dialogando en términos racionales, sino que están cruzándose dos pasiones. Como cuando el de Talleres le hace una chanza a Belgrano porque está en la B, y el de Belgrano le hace una chanza a Talleres porque está en otro lado. El que no entiende esto, no entendió nada. Fíjense ¿qué nos pasa? O si quieren paso al punto 2. La acción política, por tanto, hasta que uno llega al poder y gobierna, es sobre todo entonces comunicación. Y una comunicación que no pasa por la razón, sino que pasa por el sentimiento. Por eso a varios de nosotros hemos crecido, nosotros nunca quisimos la centro izquierda, pero no había forma de no cantar una canción de ¿cómo se llamaba este cantante cubano? De Silvio Rodríguez. En un fogón, si estábamos con alguna cerveza además, no cantábamos la canción de Silvio Rodríguez porque había logrado adentrarnos por otro lado, digamos. Y como ustedes saben, el Che Guevara, que todos, o muchos de nosotros pensamos que fue un guerrillero, un animal, pero fíjense la épica que se ha armado en torno a ese personaje. Y fíjense en varios casos de los populismos que gobiernan Latinoamérica, cómo han sido muy capaces de generar el relato, la épica, que en muchos casos a muchos nos subyuga, digamos. Bueno, porque han entendido que la acción política tiene mucho de comunicación y de comunicación al sentimiento. Yo hago un propio mea culpa de nuestro partido. El PRO no tiene himno. No cantamos un himno y se nos caen lágrimas. Y el peronismo, fíjense que ha sido 1000 peronismos a lo largo de la historia, pero cuando un peronista se para y canta el himno, se paran todos de un lado y del otro y cantan, inclusive aunque el himno tenga contradicciones con lo que piensan ahora y demás. La acción política es comunicación al sentimiento, empatía, frases cortas, escucha, decime qué te pasa, tomo mate con vos, son imágenes, fotografías, decime cómo estás vestido, decime qué actitud has tenido en los últimos 5 días, y entonces tal vez abro un poquito mi oído, no para escuchar tus razones, sino para ver quién sos. Punto 3 de la acción política. El que de ustedes tenga alguna vocación de dirigente debe tener en claro esto que les voy a decir ahora. El dirigente se construye a lo largo del tiempo. Ni aún con $1.000.000 uno construye de un día para otro un dirigente. Algunos tardan
20, 30 años, fíjense yo, que he querido ser un dirigente, vengo desde el año 2001 construyendo a mí, y aquí estoy todavía en modo construcción. Algunos se construyen más rápido, por ejemplo, un Macri, pero aún Macri tuvo que pasar por Boca Juniors, ser jefe de gobierno, ser presidente, Patricia Bullrich, todo el recorrido que tuvo que hacer para construirse. Y cuando alguno de ustedes quiera construirse ya no como un ciudadano políticamente comprometido, sino como un dirigente, tiene que saber de que hay 3 caminos y solo 3 para construirse como dirigente político. Y no pueden caer la tentación de ir por los 3 caminos a la vez. O uno es convocante, y no importa si sos muy profundo, pero porque te hiciste famoso o porque sos muy querido por algo, vos convocás a miles de personas, dígase Reutemann, Palito Ortega, Baldassi, Denzel, la chica Rinaldi cuando estuvo en la provincia de Buenos Aires, todos los convocantes que son famosos, digamos, y que Ronald Reagan en Estados Unidos, que era un actor y llegó a la presidencia, digamos. Allí hay un perfil. Si querés ser convocante, dale y construite, no demores mucho tiempo en volverte doctor en filosofía política ni en trabar relaciones, sino que hacete muy famoso, que mucha gente te quiera y te conozca para llegar a ser convocante. Te va a llevar la vida ser convocante. Si no, podés elegir ser prestigioso. De ciertos temas saber mucho. Tenés que hacer un máster, un doctorado, escribir libros. Podés ser, más allá de si les gusta o no el personaje, un caballo. Podés ser digamos, una persona, un albino, digamos, en lo que él sabe, digamos, una persona realmente prestigiosa en su conocimiento, digamos. Y tan prestigiosa que te llaman para ser ministro o para ser presidente. Manes, Facundo Manes, por ejemplo, para nombrarles una persona prestigiosa que se acerca a la política. Y si no, hay una tercera vía, que es la de ser influyente. No soy doctor en tal tema, ni doy altas conferencias, no soy Palito Ortega de lo convocante, pero hace mucho que vengo trabajando con cierto sector, empresario, institucional o sindicalista, o soy influyente, o con una cierta religión, y todos me conocen o con algo, y yo en ese sector soy una persona influyente. Y por algo, cuando me meto en política, este sector, esta gente que me conoce me sigue. Está dispuesta a poner plata, o a acercarme gente, o a acercarme estructura y demás. Soy influyente. Uno no puede ser influyente, prestigioso y convocante. Esto no lo digo yo, sino que lo dijo un viejo muy prestigioso de Córdoba como Pedro J. Frías, que lo estudió mucho y nos dio esta lección cuando éramos jóvenes, digamos. El que trata de ir por las 3 vías finalmente no va por ninguna. Fíjense que ser convocante es muy difícil. Se arma como una especie de triángulo. Ser prestigioso es difícil. Y posiblemente lo más fácil, por donde entramos casi todos los que somos dirigentes y no llegamos a ser famosos ni prestigiosos, es tratar de ser influyentes. Que por lo menos un grupo de personas de un sector nos siga, nos tenga como dirigentes legitimados. Esto hay que construirlo a lo largo del tiempo. Cuando se ha acercado alguno a mí en estos últimos días y me dice, ¿cómo puedo hacer para ser dirigente? Mira, elegí un tema en el que seas fuerte, en el que vengas participándose mucho, puede ser el medio ambiente, puede ser la familia, los padres, la escuela, la empresa, ¿no? Y dale, seguí trabajando, acercá gente, volvete un referente de ese sector, de ese tema, de ese mundo, y desde allí la política te va a convocar un día para que seas legislador, para que seas ministro, para que seas miembro de un grupo de gobierno, digamos. Último punto, me quedan 3 minutos. La acción política es estrategia. Uno no entra alegremente a un partido de River Boca, se establece una estrategia, si voy a ir a la defensiva, si voy a la ofensiva, si vale la pena atacar, si vale la pena ser prudente. Es como el deporte, es como el trabajo, es como encarar un juicio frente a un jurado. No voy alegremente a ver qué onda, es como en la vida, que voy armando. Y entonces aquellos que entran en la política sin una estrategia, hasta en un juego, cuando yo juego el Tego, cuando entran las personas a Masterchef, no sé si han visto, se establece una estrategia. Bueno, nosotros no podemos entrar en la acción política alegremente porque nos van a llenar la cara de bollos, digamos, nos van a agarrar con la guardia baja y nos van a hacer escupir sangre, digamos. Tenemos que entrar con una estrategia individual y como grupo. Y lo último, la acción política
No sirve si son destellos, una acción. Me junto en el patio Olmos el próximo jueves, me fui a mi casa, escribí un artículo, me volví, escribí algo en las redes, me volví. Si no genero organización, que significa un grupo estable a lo largo del tiempo, que me sigue, un grupo de WhatsApp al que puedo informar y me responde, un grupo que inclusive pone plata para después poder hacer cosas, que nos reunimos, que si yo les digo estoy en tal lugar, hace algo la organización, como dijo, lamentablemente yo no es un líder para mí, pero en este caso lo tomo, Perón, la organización vence al tiempo. Puede haber mucha alegría, mucho lobito, pero fíjense lo que le ha pasado al PRO. El PRO llegó al gobierno del 2015 al 2019, pero no había organización política, no estaba el PRO organizado. Bueno, ahora Patricia Bullrich y muchos otros, Horacio Rodríguez Larreta, todos se están encargando de generar la organización para que venza el tiempo, para que podamos gobernar en el 2023 o más allá inclusive, digamos. Bueno, cierro con esto, y he sido casi como alemán. Un consejo final del cual algunos se van a reír, y espero que no se hayan cansado con esta charla tan rápida, tan encapsulada en una hora, pero mi consejo final es este, de humano a humano. El consejo final es, ustedes tienen que tratar, si van a hacer acción política, de que la acción política, que es la lucha por el poder, que es todo esto que acabamos de decir, sin embargo, a todos nosotros, a los que nos involucremos, nos haga mejores personas. Como dijo John Lennon, como ustedes saben, la vida es lo que uno le pasa mientras estaba planeando cómo vivirla, digamos, mientras uno hace planes. Uno, por lo menos yo lo vivo así también, no habré llegado a grandes lugares, pero todavía ando por la calle tranquilo y mis hijos pueden decir mi papá hace política. Uno tiene que tener la tranquilidad de que anda ayudando, y que la lucha política, que es igual que en un partido de fútbol, o sea, yo en un partido de fútbol juego a ganar, pero cuando le hago un full a una persona le extiendo la mano y lo levanto. Y si el referí, o sea, es más bien, el ejemplo sería más que el fútbol, el rugby, para decirlo de alguna manera. O sea, me juego como bestia en la cancha, pero también juego como caballero. Que no sé si vamos a llegar en el 2003 al poder, en el caso del PRO, pero a lo largo del tiempo conocimos nueva gente, nos hicimos amigos, entendimos otras realidades, bajé a la villa, subí arriba, estuve con Macri y a la otra mañana estuve con un empresario y después ayudé a armar algo y le di una mano a alguien en un barrio y me convertí en mejor persona, digamos. En esa línea, 3 subconsejos. Uno es, en política dice que hay que ser muy serio. Pero ¿por qué le pongo acá no te lo tomes tan en serio? Porque al final del día somos seres humanos como ejercitándonos en una especie de juego, digamos. Igual que en el fútbol o en el rugby. Yo les puedo contar que en ciertos programas de televisión en los que he ido, me acuerdo de un célebre programa donde yo casi me agarro las trompadas mientras estaba la cámara encendida. Yo era muy joven, con Daniel, el jefe del SUAEM en la Municipalidad de Córdoba. Y cuando se cortó la cámara, yo como era muy joven creía que nos íbamos a agarrar a trompadas. Y Daniel me dijo: bien, pibe, la verdad que te felicito, hace mucho que alguien no me corría con la vaina así de esa manera. Y me desestructuró, y de hecho yo después he sido amigo de Daniel, yo he ido algunas veces a tomar un café con él, a pesar de que estamos en las antípodas, digamos. Y yo, para contarles otra anécdota, como yo he hecho política muy de callejero, cuando estaba en nuestro partido político Primero la Gente, íbamos a un debate que nos invitábamos, vendían funes con el partido de izquierda, y en el debate nos matábamos, y después el partido de izquierda no tenía cómo volverse. Yo lo veía en la parada del bondi, le decía: che, venís, oíste, y nos subíamos, y más, a la mitad del camino nos bajábamos y nos comíamos una parrillada entre los dos, digamos. O sea, esto podemos, eso de la grieta y de no, por eso yo no estoy de acuerdo con denostar a los otros. Por ejemplo, esa cultura de hablar del peronismo de una manera que no hay forma de el quiebre total. O sea, somos seres humanos que estamos todos haciendo política por el bien, y si del otro lado toleran la corrupción, tal vez de este lado alguna corrupción toleramos y viceversa. O sea, no todo es tan blanco o negro. Sé fuente de esperanza, esto sobre todo para los que estamos hoy de nuevo, no porque me voy del país, esto no da para más, y mirá lo que hizo Alberto, y mirá lo que tal cosa, y del otro lado mirá, ¿no? Tranquilos, muchachos,
seamos fuente de esperanza, porque nadie sigue a alguien solamente se anuncia el infierno y se anuncia el pecado mortal, digamos, como Jesús o como Gandhi, como algunos tienen que anunciar, dame algo para enamorarme, contame cuál es la tierra prometida, contame hacia dónde vamos. Y por último, guarda con caer en los extremos. Pensá y sentí en el corazón 3 veces antes de decir lo que vas a decir, sobre todo en las redes, sobre todo en una reunión abierta. Ojo, porque tal vez vos sos muy católico pero hay ateos, o al revés, y tal vez vos sos hijo de no sé quién y por eso te parece muy importante esto, y del otro lado hay otro que piensa lo contrario. Tranquilo, respeto, tolerancia, muy enérgicos en algunas cosas para decirlo, pero siempre sin ofender, sin caer en los extremos, porque en el medio está la convivencia política y la unidad de la acción. Bueno, espero que estos 3 consejos les vaya, y gracias por participar. Si les parece, voy a dejar de compartir y voy a abrir el juego hacia alguno quiere hacer una pregunta breve. Vamos a tener que cortar porque habíamos prometido tipo 8:15, vamos a estar cortando, se ve que hay solamente espacio para 1 o 2 preguntas. No sé si alguien quiere tirar la primera piedra, me avisa directamente, abre el micrófono y habla. Espero no haber ido muy rápido, capaz que le quedó la cabeza así de tanto hablar, pero bueno, es un poco la forma. En 1 hora es difícil, digamos. Permiso. Sí, sí. Sí, cuando hablas del poder, a dónde se sitúa el poder, ha sido como muy definitorio que está en los políticos. Y por ahí el poder no solamente está en los políticos, más en un sistema democrático. Entonces como que me cuestionaba, yo digo, ¿cómo es esto? Porque vos decías, sí, está bien, yo lo voto ¿para qué? Yo lo voto para que me represente, pero en realidad el pueblo, el soberano, sería quien tiene el poder dentro de la democracia, no el político en sí. Y también otras cuestiones que se van sumando a todo esto que vos has hablado, que es el hecho, sobre todo para mí por lo menos, es el tema de la corrupción de cualquier partido político. Y tolerarla la corrupción yo creo que no es correcto. Yo sinceramente no la tolero a la corrupción. En ningún partido político, porque no me muevo así. Sinceramente no me muevo así, y así me he ido un montón de oportunidades que me han jodido, que me han tirado abajo, pero no. Son como principios. Y esos principios los mamé de mi familia, ¿no? Las cosas se hacen como se tienen que hacer correctamente, sin ofender a nadie, sin joder al otro, sin molestar al... Pero bueno, eso es como que yo decía, el poder a dónde está realmente. Bien. Es como el opresor y el oprimido. Bueno, lo voy a responder, pero parece que Rubén quiere complementar la pregunta porque ha levantado la mano, o querés que respondamos Rubén y después preguntas vos. Bien, bueno, brevemente, porque aquí ya entramos en un terreno del diálogo. Justamente en el ejemplo que has dado, bueno, vos mismo lo has sufrido allí en San Luis, el poder desde la realidad es el poder del que ostenta el poder. Y uno puede decir, che, pero fíjense que en algunas provincias la reelección es indefinida porque el poder logró escribirse su propia constitución y hacerle que la reelección sea indefinida. Y en Venezuela el poder dijo, yo tengo suficiente poder como para cambiar la Constitución Nacional, cambiar la Corte Suprema, cambiar la cosa y cambiar y hasta hacer el Ministerio de la Felicidad, y lo hace porque finalmente la realidad política domina, es el ser de la política. Como dijimos, el bárbaro viene y viene por todo. Nosotros venimos a cruzarlo, y allí que hay otra realidad en el ámbito del ser. ¿Cuál es la única realidad que contrapesa esa realidad? El poder del pueblo, pero no porque lo dice la Constitución, sino porque un día el pueblo agarra y te va a buscar y te quema en la plaza pública, y además quema todo. O sea, ante una realidad que es que yo tengo el poder porque soy corrupto, porque me he negociado con los narcotraficantes, en un momento el pueblo va y te quema.
Eso es en el ámbito de la realidad. Pero como esta gente sabe que esto puede pasar y esta gente también sabe que esto puede pasar, bueno, vamos a ir al ámbito del poder ser y del deber ser, digamos. Ahí es donde se empieza como a construir. A mí me parece mal, por ejemplo, que ciertas personas, por ejemplo en el hoy, al ver lo que está pasando en Argentina, convoquen a la desobediencia civil. ¿Por qué? Porque ahí no están bajando la realidad, sino que se están moviendo en el deber ser. Y la Argentina, en el deber ser, no está para hacer eso. ¿Por qué? Porque en el poder ser, si llegamos a hacer una pueblada y lo bajamos a cosas, todos tenemos que ser conscientes que nos va a ir 1000 veces peor. Entonces, aquellos lunáticos o madrugados que dicen, che, no, dejemos de pagar impuestos y hagamos una pueblada, no, pará, loco el diablo, digamos. Pará porque estás llevándote puesto el poder ser, porque en el poder ser hay algunas otras cosas que si ganamos las elecciones medio eternas, la presión que estamos haciendo con los poderes, ¿no? Capaz que esto lo torcemos y no tenemos que vivir un 2001 donde el país se estrola y después vuelve a levantar. Hay otros que dicen, no, hasta que no venga una guerra civil y nos matemos todos. ¿Estás loco vos? O sea, estás hablando del ámbito del deber ser, pero ni siquiera es un ámbito del deber ser, es un ámbito de la locura total, digamos. Aquí el poder ser hay que construirlo. Y cierro con esto. Corruptos, esto te lo digo lamentablemente en un ámbito, pero corruptos hay en todos lados. Pequeñas, grandes. Es verdad que la magnitud con la que ha habido corruptos en un sector, hoy no me quiero poner en político, estoy en profesor, pero corruptos hay en todos lados. Desde el que cuando lleguemos al poder quiere poner a su hija y favorece. O sea, lamentablemente la naturaleza humana, como decimos, es salvaje, es corrupta en algunos casos, a pesar de que tendemos al bien en otros, pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos que armar partidos políticos de izquierda, de derecha, que justamente unos piensan una cosa, otros piensan otra, pero contra la corrupción vamos con todo. Fíjate lo que nos pasa ahora. Estamos teniendo que defender a una justicia porque van a por todo con ella, entonces nos tenemos que poner en medio, pero todos los que estamos acá sabemos que ahí adentro está lleno de corruptos. O sea, estamos defendiendo a los malos, pero lo estamos defendiendo ante un mal peor. Ahí estamos en el ámbito del poder ser. Estamos siendo prudentes políticamente porque defendemos del ataque que van por todo, pero somos conscientes de que acá no están las carmelitas descalzas, digamos, para dar un ejemplo típico de la realidad política de hoy. Rubén, vos querías decir algo. Sí, muy buena la charla. Realmente me di cuenta de cuánto hace falta conocer este tema. Te invito a que lo des cada tanto, este tipo de charla. Pero mi pregunta es, vos dijiste que hace falta unidad de acción. Y hay una pregunta básica que yo tengo, esa unidad de acción tiene que tener un objetivo, porque si no hay un objetivo, ¿hacia dónde va esa unidad de acción? Muy buena pregunta. La unidad de acción se produce como alcibiades, aunque el objetivo sea estrafalario. O sea, la unidad de la acción es el fin de la política. O sea, vamos para algún lado. Por ejemplo, ahora dicen no vayamos hacia Venezuela, suponete, dicen algunos entre los que estamos nosotros, digamos. Pero la política logra la unidad de la acción hacia un lado y esa es su potencia, digamos. Fíjense que ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando dicen, che, nos sentemos todos juntos y firmemos un pacto de la Moncloa Nacional? Eso es un ámbito del deber ser. En el caso de España lograron que pudiera ser, o sea, lo lograron. Pero en el ámbito argentino hay otros que dicen, para ese pacto está el Congreso, la justicia, o sea, para eso están las instituciones. O sea, supuestamente se tienen que poner de acuerdo ahí adentro, no afuera, digamos, porque si nos ponemos de acuerdo afuera, ¿para qué está? Entonces, hay por ahora, pero ¿qué pasa? En el ámbito del Congreso tenemos dos. Fíjense que en otros países dicen que la discusión entre centro izquierda y centro derecha es un punto del PBI. O sea, unos que dicen un poco más de protección y otros que dicen un poco más de libertad. Ese es un poco el margen de error que hay en sociedades. O sea, se va Trump y se viene Biden y no es la vida y la muerte, sino que es un punto del PBI que se corre hacia un lado. En cambio, en Argentina estamos discutiendo si vamos hacia un lado o si vamos hacia el otro. O sea, realmente la discusión es a todo o nada. Y cada uno de los dos grupos desconociéndose, diciendo vos sos un hijo de su madre, vos decís vos sos un imbécil. O sea, realmente estamos con un problema grave porque se ha perdido el ámbito de la unidad de la acción política.
Estamos completamente fragmentados. Entonces vamos en paralelo. Esto que pasa de que el país decide una cosa y la ciudad de Buenos Aires decide otra, más allá de que en términos de pasión uno dice, bien, Rodríguez Larreta, te bancamos muerte, pero en términos reales es una esquizofrenia, porque no puede ser de que de este lado de la General Paz sea una cosa y de este lado del General Paz sea otra. O sea, hay algo que está mal, digamos, o sea, estamos locos, digamos, o sea, no podría ser, digamos. Es como si en un ámbito de una familia, la madre y la padre dijeran, bueno, yo los llevo a los chicos, yo los dejo fumar y drogarse. Otro dice, bueno, yo a esta mitad de los chicos no los dejo dormir. Bueno, se va a la mierda la familia, digamos, por decirlo de una manera. ¿Alguien más quiere participar? Yo, si no participa nadie, puedo hacer una consulta más. Ante el avasallamiento, porque así lo siento muchas veces, del poder político, ¿cómo reaccionamos socialmente? Vos decías que no pagar impuestos, por ejemplo, sería una locura total. Coincido plenamente, pero cuando ya hay un cansancio, desde la historia inclusive, del avasallamiento que ha tenido el poder político con el pueblo, es como que ya se generan estas reacciones. Bueno, pero fíjate que con la paciencia histórica que exige la política, seguramente la mayoría de nosotros ha venido convocado por el sello del PRO, aunque sé que había gente de otros partidos, digamos, por lo menos uno que me avisó. Pero yo lo que digo es, nosotros sin llegar a la explosión civil, a la resistencia, tenemos una gran oportunidad que es, si ganamos estas elecciones y ganamos en el 2023, estamos a 3 años de producir un cambio y hay que decir la verdad, la Argentina ya nos dio una oportunidad y no salió tan bien, ¿viste? El reconocimiento que hemos hecho. Entonces, en esta segunda oportunidad es como si nos hubieran hecho entrar a la cancha a jugar de 10 y bueno, y viste, no pasaba nada. Entonces, che, al banco de nuevo. Ahora nos vuelven a dar una oportunidad. Entonces, por mucho menos que estructurar y organizar la desobediencia civil a escala nacional, que es una tarea psicópata, nos va a llevar muchos años. Fíjate lo que están haciendo la oposición Venezuela hace 15 años, que trata de derrumbar vía desobediencia civil en el poder a Maduro y no lo logra todavía, a Maduro y a Chávez en su momento. Nosotros, por mucho menos, organizándonos políticamente, que haya fiscales, que haya buenos candidatos y demás, estamos a 3 años de producir el cambio. O sea que, bien, digamos, yo eso inclusive hasta le diría, no, lo tenemos que preservar a ellos para que las cosas pasen. Yo ya sé que a varios de nosotros nos decían, pero hay que esperar 3 años. Y bueno, pero si en Argentina ya esperamos 100 años, los descalabros que hemos hecho en los últimos 50 años, golpes de Estado, la venida de uno, la venida de otro, 3 años más, pero si cuando lleguemos al poder dentro de 3 años seamos un reloj, o sea, le cambiemos realmente la vida como algunos gobernantes le han cambiado a Australia, a Finlandia, a Uruguay, a Paraguay, a Chile, o sea, ¡bomba! Que salgamos en los anales de la historia como la generación del 80 o la generación del 37 o San Martín y Belgrano. Estamos a 3 años de que eso se produzca, o sea que nos concentremos en ese objetivo porque tenemos una nueva oportunidad sin llegar a la desobediencia civil. Te entiendo perfectamente, capaz que soy peco de pesimista, y si no llegamos... Si no llegamos es porque Argentina sigue creyendo en eso y los escépticos se irán del país, como está pasando ahora, y llegaremos hasta la siguiente estación. Yo quiero traer a colación a algunos patriotas, me estoy poniendo de nuevo en dirigente político y no profesor, pero la Argentina tardó en organizarse entre 1820 y 1853. Ustedes saben todas las cosas que pasaron y nuestros prohombres que se iban a vivir a Chile y Uruguay, que escribieron en una pared, en una piedra, las ideas no se matan, se debaten, y otros, o sea, y después, o sea, la verdad es que la historia de nuestros países, si uno toma España, que yo he ido a estudiar a España una hora, bueno, España es un desmadre, digamos, la cantidad de cosas que pasaron. Entonces, tranquilos, porque la verdad es que la democracia en Argentina lleva 30 años, digamos, o sea, que a nosotros nos parece un montón, porque yo por lo menos tengo 48 años, o sea, lleva mucho más que la mitad de mi vida, pero en términos históricos es joven, digamos, somos jóvenes todavía. Entonces, ojalá que sea dentro de 3 años, si no será dentro de... Nosotros hace 10 años tuvimos un gobernante, que yo sé que tal vez algunos de acá lo apoyan, pero un gobernante como Menem, y después tuvimos un gobernante como de la Rúa, que nos equivocamos, porque era el medalla de oro que después salió en helicóptero, o sea... Y Alfonsín, que era un gran demócrata, pero bueno, económicamente mamita querida. Entonces, la verdad que hemos ido como aprendiendo. Estamos ahí, digamos. Esto, hay un aprendizaje histórico, digamos. La cosa va bien a pesar de todo. De hecho, fíjense
que el kirchnerismo, que durante 10 años se llevó puesta muchas cosas, ahora no lo está pudiendo lograr. Cada vez que hace algo, salimos a la calle. Y hasta por temas que en otra cosa hubieran dicho, che, o sea, trataron de privatizar Vicentín y salimos a la calle. O sea, che, qué nivel de cultura de lo que es la estabilidad y las políticas económicas para salir a la calle por eso. Hemos salido por otras cosas, también por el mismo, pero fíjense que acá hay algo que está sucediendo. Estamos creciendo políticamente, digamos. Bueno, gente, son las 8:20 y habíamos prometido que iba a ser una hora, así que yo sé que hay muchas preguntas. Si quieren algunas, me las pueden enviar por privado. Vamos a tener otras instancias como esta. Perdón por haber hablado tanto, pero bueno, el curso me habían dicho en el PRO tiene que ser de 1 hora, así que tácate, traté de ser lo más prolijo posible. Y bueno, quédense pensando en esto. Si les parece, el PDF de la presentación se los mando a todos por mail. A todos los que se inscribieron se los mando por mail para que después lo revisen. Gracias por haber participado y bueno, vaya cada uno con su familia. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.